Es para nosotros una alegría poder enviarles un saludo fraternal a nuestra iglesia, Nuevo Amanecer, Jessie City High y El Faro. Buenos días, hermano Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermana Luz, y yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Yo feliz, disfrutando de este día santo, el día del Señor. Así mismo es. Cada vez que llega este día, mis queridos hermanos, nosotros nos gozamos porque vamos a escuchar de la palabra de Dios y nos alimentamos y crecemos en espíritu. Amén. Permítame compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que encontramos en Proverbios 3 y 4. Amén. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermosa reflexión, hermano Felipe. Muy preciosa reflexión, definitivamente. Hermosísima, ya lo dice el Señor. Escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Bendito sea la palabra de nuestro Para Dios. continuar con nuestra escuela sabática, vamos a elevar una oración a nuestro Dios a cargo del hermano Felipe. Con mucho gusto. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, Señor, tu nombre en esta hora. Te agradecemos por tus bendiciones, por tus miles de misericordia, suplicándote que por favor te quedes con nosotros hoy día, que bendigas la programación todo el día, sobre todo, Señor, la escuela sabática, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Con ustedes, mis queridos hermanos, nuestra hermana Yulisa. Dios bendiga nuestras iglesias, Nuevo Amanecer, Jersey City Heights y El Faro, para la gloria y honra del Señor. Y desde la
Feliz sábado, mis queridos hermanos. En el día de hoy les tengo el misionero por parte de la iglesia Nuevo Amanecer de Hackensack. El misionero es del 9 de mayo y el título es Un amigo para los que no tienen amigos. El misionero viene de Mikkeli, Finlandia. Nuestro protagonista se llama Lauri Erranin y él nos cuenta que él llevaba una vida bastante desordenada, una vida de vicio, una vida donde nunca había escuchado la palabra de Dios en un hogar sin Dios. Entonces él no tenía a quien recurrir en momentos de temor, en momentos de miedo, digámoslo así. Él nos cuenta que frente a la tumba de su mejor amigo que había muerto precisamente por esas vidas desordenadas que se llevaban, él pensó en su interior, ¿qué sería de mí si llegase a morir? ¿A dónde iría? ¿Dónde voy? Entonces entró esa incógnita en su corazón. Cuando él era pequeño, él escuchaba palabras como las personas que no se arrepienten o las personas que viven vidas desordenadas de maldad y de vicio van a un infierno donde la gente se quema, donde vive dolor y temor. Entonces sentía mucho terror a la muerte. Larry comenzó a sentirse mal de salud, fue al doctor y allá le dijeron después de unos exámenes que tenía cáncer de próstata. Para Larry se le derrumbó el mundo y vio la muerte mucho más cercana, vio que este terror de la muerte iba a ocurrir en él muy pronto. Entonces él se sintió desesperado, se fue y se armó de valor, buscó a un pastor y le dijo todas las cosas que estaban en su mente, todos estos miedos que él estaba teniendo. Al hablar con el pastor le recomendó que orara muchísimo más, que leyera la palabra. El pastor oró por él, le enseñó algunos versículos de la Biblia y Lori así lo hizo. Comenzó a orar más y comenzó a leer más la palabra, especialmente el Nuevo Testamento. Un día orando, Lori encontró de repente que su corazón se había llenado de paz, que a los pies de la cruz había encontrado paz, había encontrado sanación, había encontrado que estos temores podían ser combatidos, porque Jesús iba a ser su luchador. Entonces él comenzó a leer más la palabra y en el libro de Lucas se encontró sobre el día sábado, lo importante que era el día sábado, y así se leyó el evangelio, se leyó los evangelios 3 veces para encontrar referencias sobre el día sábado. Coincidencialmente, en los periódicos llegó una invitación a una iglesia adventista y a él le causó mucha curiosidad. Visitó la iglesia adventista, un programa especial que estaba haciendo, y en la iglesia encontró muchas respuestas de sus preguntas. Poco a poco él fue yendo a la iglesia y hubo muchos cambios en la vida de Lori, pero su esposa no estaba de acuerdo con estos cambios y a los pocos meses ellos se divorciaron. Lori, sin embargo, él continuó yendo a la iglesia, continuó orando y allí en esta iglesia encontró a su segunda esposa, Päivi, una mujer muy misionera. Con Päivi decidieron ellos que habían muchas personas en esa ciudad donde no tenían a dónde recurrir para alimentos, no tenían un sitio donde recurrir para escuchar la palabra de Dios. Entonces decidieron abrir un comedor. En este comedor ellos aceptaban a todas las personas que tenían necesidades, pero fuera de dar alimentos y cubrir necesidades físicas, Lori comenzó a impartir la palabra y a enseñar el Nuevo Testamento, que era el que más amaba él leer. Estas personas se sentían muy alegres yendo al comedor. Él dice que al principio no asistía mucha gente, pero después de 5 años dice que ha sido increíble como la gente asiste, 40 y 50 personas los lunes y los miércoles. Han llegado miembros adventistas que habían dejado la iglesia y nuevamente se han venido reconectando a la iglesia. Él dice que el comedor ha sido
el instrumento para tocar cientos de vidas. También los adventistas inactivos han podido ser tocados nuevamente y han sido suavemente introducidos a la iglesia. Laurie tiene en este momento 60 años y es sobreviviente del cáncer gracias a un tratamiento que se hizo, y él dice que las manos de Dios fueron las manos sanadoras. Él ya no le teme a la muerte y nos dice que Laurie dice: mi vida está en las manos de Jesús y espero su segunda venida. Ya no le tengo miedo a la muerte. Entonces Laurie nos deja estas palabras. Hermanos, si nosotros nos sentimos con temor, sigamos leyendo, sigamos en oración, y si encontramos esas fuerzas, debemos impartirlas a nuestros hermanos necesitados, y sobre todo en estos momentos. Les agradezco por su atención y tengan un feliz sábado. Buenos días, iglesia, ¿cómo se encuentran? Les mando un cordial saludo desde mi casa aquí afuera, disfrutando del clima. Los extraño, quiero estar con ustedes ya en la iglesia de nuevo. Y estoy muy feliz de que podamos tener la tecnología para poder hablarnos y interactuar. En este momento quiero apartar un tiempo para compartirles con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Y antes de hacerlo, quiero invitarle a usted, donde quiera que se encuentre, a ver, que tome un minuto y vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Querido Dios, muchas gracias por las bendiciones que nos has dado, por mantenernos con vida, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes ahora que abrimos tu palabra, que nos des tu entendimiento y tu espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la historia de hoy y el mensaje se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1. Y aquí vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Les invito, abra su Biblia. Si está en casa, ábrela y estudiemos juntos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí vemos, hermano, que a Josué, nuestro personaje, le están dando una responsabilidad de liderar el pueblo de Israel. Y en este preciso momento, el pueblo de Israel se encontraba en una crisis. ¿Y por qué? Me preguntas, ¿por qué en una crisis? Porque el líder poderoso de ellos, que estaba con ellos 40 años en el desierto, había muerto. Moisés había muerto. Y ahora la pregunta grande que todo el mundo se hacía era: ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién va a seguir el camino de Moisés? ¿Quién nos va a liderar? Era una pregunta que todo el mundo se estaba haciendo. Y ahora Dios escoge a Josué para ser el líder de Israel. Y Josué conocía al pueblo. Él fue uno de los espías que fue a la tierra prometida. Y él fue el que trajo las uvas grandes, el que testificó animando al pueblo. Y él mismo vio cómo el pueblo casi lo apedrean a él, a Caleb y a Moisés en ese momento. Y Josué sabe ahora cómo es el pueblo, sabe que es un desafío grande. Y hermanos, yo me imagino que Josué estaba nervioso, estaba con miedo. Pero mi hermano, Dios ahora le da unas palabras de refuerzo. Dios contesta la duda de Josué. Dios, hermano, hoy puede contestar tu duda. Hoy Dios tiene una respuesta para tu dificultad, para tu desafío. Él tiene una respuesta. Y mira lo que le dice a Josué en los versículos más favoritos que tengo yo de la Biblia, que se encuentra en Josué 1:9. Muchos se la saben de memoria. Dice: miren que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios le está diciendo a Josué: mira, Josué, no se trata de tu problema. Josué, no se trata de tu dificultad, no se trata de tu desafío. Se trata de quién está contigo durante el desafío, quién está contigo durante el momento de crisis.
Jesús le dice a Josué, yo estoy contigo, tu Dios. Hermano, tú tienes un Dios poderoso, creador del cielo, de la tierra, de las plantas, de la naturaleza. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Y cuando nos aferramos a Él, hacemos hazañas en su nombre. Y ahí Dios le está dando palabras de reavivamiento a Josué, levantándolo, diciéndole, tú puedes, hijo, tú puedes con este desafío. Y Josué aceptó ese llamado. Y si leen el libro de Josué, él hace unas hazañas grandes, cruza el Jordán, destruye las paredes de Jericó, la ciudad más protegida en ese tiempo. Y mi hermano, él hizo cosas grandes en el nombre del Señor. Y mi invitación para ti, mi hermano, el mensaje para hoy es, aprende a confiar en tu Dios. Tu Dios está contigo, Él nos promete. Él estará contigo en tu dificultad, en tu crisis. En estos tiempos que vivimos es crucial, importantísimo recordar quién está con nosotros. No se trata del problema, de la dificultad, se trata de quién está contigo y quién te hará vencer, quién te dará las fuerzas. ¿Te gustaría, hermano o hermana, aceptar a esa promesa, a aferrarte a esa promesa? Si es así, te invito a que ores conmigo, que le pidamos al Señor que nos dé ese espíritu, que nos dé las fuerzas para enfrentar nuestros problemas. Vamos a orar. Querido Dios, te pido en esta hora que derrames tu espíritu sobre tu iglesia, Señor. Hay momentos difíciles, hay problemas, hay dificultades y hay responsabilidades, pero Señor, sabemos que hay poder en el nombre de Jesús y que tú estás. Queridos hermanos, gracias por estar junto con nosotros, listos para entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo en su día santo, día que Él ha preparado para este propósito. Estamos estudiando cómo interpretar la Biblia y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Y si desean, por favor, compartan esta hermosa presentación. El título para hoy día es ¿por qué se necesita interpretación? Para estudiar esto vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos mucho porque nos amas tanto que has enviado a tu Hijo unigénito para que nosotros tengamos una oportunidad de salvación y tengamos este momento de comunión contigo. Gracias por eso, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender esta escritura. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo con tus santos ángeles estén alrededor de todo tu pueblo para que cuides de cada uno de nosotros, que cuides de nuestra salud, de nuestro estado emocional y especialmente nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, y especialmente ayuda a nuestros hijos. En nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Hebreos 11:6. Miren lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hemos visto que sin fe es imposible entender las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras son algo especial. Vamos a empezar con Lucas 24:36, un acontecimiento importante después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que estaba pasando. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, mientras los discípulos aún hablaban de estas cosas, ¿qué cosas estaban hablando? ¿De qué cosas ellos estaban conversando? Vamos a ver algunas de esos. Miren lo que pasó en Lucas 24, 32 y 33. Y se decían el uno al otro:
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Estaban hablando de esto de la resurrección. Nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Estaban hablando de todo ese acontecimiento. ¿Qué más? Lucas 24, 34 y 35, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces estaban contando a los discípulos todo lo que Jesucristo les había dicho de su resurrección y de lo que iba a pasar según las Escrituras. En ese momento, entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Mientras les estaban contando y les decían: verdaderamente ha resucitado Jesucristo, porque así decían las Escrituras, mientras eso estaba ocurriendo, se les presenta Jesucristo y les dice: paz a vosotros. Y miren la reacción de los discípulos. Lucas 24, 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Qué interesante, a pesar de todo, a pesar que ellos habían escuchado el testimonio, les estaban diciendo: verdaderamente ha resucitado, y a pesar de que Jesucristo se les presenta y les dice: paz a vosotros, ellos, ¿qué pasa? De gozo no lo creían. ¿Cuál era el problema de los discípulos? ¿Cuál era el problema de ese entonces? ¿Por qué ellos estaban en duda? ¿Qué es lo que había pasado? Algunas pautas interesantes. Miren lo que dice Lucas 24, 41. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tenían una presuposición, tenían un estudio de la Biblia que había sido distorsionado. Estaban esperando a un rey que iba a liberarlos aquí en la tierra. Y no solamente era esa presuposición, miren también qué es lo que creían. Lucas 24, 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué cosa? Espíritu. Todavía ellos creían en espíritus. ¿Cuántos años estaba con ellos Jesucristo? 3 años y medio. Y les había enseñado toda la verdad, y no solamente toda la verdad, pero por estas presuposiciones ellos todavía tenían problemas. Entonces, el primer lugar es cuidado con las presuposiciones que tenemos, cuidado con el conocimiento previo malo que tenemos, el conocimiento que no está de acuerdo a la Santa Biblia. Cuidado con las cosas que suponemos que puedan o deban hacerse. Entonces, para evitar esto, para evitar la presuposición, para guiarles verdaderamente en lo que la Biblia decía, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué les dijo Jesucristo? Miren, esto es importante. Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que hizo Jesús para ayudarles a entender? Les llevó a toda la Biblia. Toda la Biblia. Es necesario que ustedes estudien qué cosa: la ley de Moisés, el Pentateuco, los profetas, los salmos, toda la Biblia, porque toda la Biblia hablaba de ¿quién? De Jesucristo. Hablaba de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Jesucristo les envió y les dijo era necesario que se cumpla todo eso, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué cosa: las Escrituras. Entonces les ayudó a comprender las Escrituras. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando tenemos presuposiciones, cuando nuestro conocimiento previo no está de acuerdo con las santas Escrituras. Necesitamos que se nos abra el entendimiento. Y no estamos solos, no estamos solos, tenemos ayuda. Y miren qué clase de ayuda. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Tenemos ayuda. El Espíritu Santo va a ayudarnos a conocer toda la verdad. Solamente tenemos que estar dispuestos. Luego, ¿qué dice? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos guiará a través de toda la Biblia. A veces necesitamos interpretación porque tenemos presuposiciones. ¿Qué otros problemas hay cuando nosotros vamos a la Biblia? ¿Qué otro problema podemos tener? Miren lo que dice Juan 1:41. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Interesante. Traducido es el Cristo. Miren lo que dice Juan 9:7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, que traducido es. Otro problema que tenemos o que podemos tener es en las traducciones. La traducción de la Biblia. Interesante que tenemos muchas traducciones al español, al inglés y a otros idiomas. La Biblia es el libro que más se ha traducido. Y Dios ha supervisado esa traducción de tal manera que lo que tenemos en este momento es lo mejor de lo mejor. Dios ha hecho eso. ¿Y cómo lo ha hecho? Miren lo que dice 1 Corintios 12, 7 al 10. El 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces Dios ha dado estos dones para traducir y para que Él tenga una traducción especial en nuestro tiempo. Nosotros podemos confiar que esta es la palabra de Dios porque Dios ha supervisado la traducción. Entonces, ¿qué? Dios preservó la traducción bíblica. Dios preservó. Estas traducciones que nosotros tenemos, podemos estar seguras que son fidedignas, que están de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso 1 Corintios 14:26 dice:
¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para que para edificación. Entonces Dios preservó la traducción bíblica. ¿Qué más? ¿Qué otro problema podemos tener al leer la Santa Biblia? Miren lo que dice Hechos 8:30-31. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Recordamos esta historia del etíope, que estaba tratando de entender la Biblia y no podía entender la Biblia. ¿Cómo podré qué cosa? ¿Cómo podré entender si alguno no me enseñare? Otro problema que tenemos para entender la Biblia a veces es el problema cultural, la cultura, algunas cosas que no podemos entender. Otro ejemplo, por Hechos 17, 19 y 20. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Pablo en Atenas, ahí tratando de predicar a una cultura diferente, y ahí le hacen esa pregunta: ¿qué cosas extrañas son estas? Entonces la cultura puede ser un problema para entender correctamente lo que dice la Biblia. Pero no hay problema, porque Dios tiene su solución. Miren lo que ocurrió en Atenas. Hechos 17, 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y les comenzó a predicar y predicar acerca de nuestro Señor Jesucristo y al Dios no conocido. Y lo importante de su predicación, una de las cosas importantes de su predicación está aquí, Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El mensaje bíblico es para todos los hombres, no importa en qué cultura estamos, el mensaje bíblico es para todos, para todo el linaje, porque todos somos hijos de Dios. Y dentro de este tema cultural hay pasajes que a veces nos hacen pensar seriamente. Por ejemplo, Éxodo 9:12. Miren lo que dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Nuestra cultura occidental no puede entender este pasaje, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque cuando escribieron la Biblia se escribió en hebreo, en griego y en arameo, y con sus diferentes figuras literarias. Y esas figuras literarias eran para la cultura de ese entonces. ¿Y qué sucedió en la cultura de ese entonces? De acuerdo a nuestro folleto, nosotros encontramos esto. La cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió.
La cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió. O sea, esa era la cultura hebrea. Atribuía la responsabilidad a la persona por algunos actos que no cometió. ¿Por qué? Pero que permitió que sucedieran. Permitió, la palabra clave es permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las Escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impide que suceda. Un ejemplo de todo lo que estamos hablando está en 2 Samuel 11, 14, 15. Nosotros conocemos la historia de David. Vamos a repasar. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Un plan. ¿Qué sucedió? Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, que saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. ¿Cómo murió Urías heteo? En la batalla. Él murió en la batalla. ¿Quién permitió que muriera él? ¿Quién hizo los planes? David. David. Y por eso, miren lo que se dice en 2 Samuel 12, 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada. ¿Él hirió a Urías heteo con la espada? No. Él no le hirió, le hirieron los enemigos. Él murió en la batalla, pero claramente le atribuyen ¿a quién? A David. Continúa, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. A él lo mataste. Entonces, ¿qué le está diciendo? Tú has matado, tú has permitido que Urías muera. De la misma manera, pero Jehová permitió endurecer el corazón de Faraón. Así es como se escribía antes. Entonces, en conclusión, Dios usó rasgos culturales para dar principios espirituales universales. Dios utilizó el lenguaje cultural de ese momento para enseñarnos lo que nosotros necesitamos saber en este momento. Son los principios espirituales lo que cuentan. Otra forma o otro problema que tenemos es Juan 12, 42 y 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Otro problema que tenemos es nuestra naturaleza pecaminosa. Y a raíz de nuestra naturaleza pecaminosa tenemos a veces estos problemas. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Creían. Habían aceptado. Creían que esto, lo que decía Jesucristo, era la verdad. Pero ellos tenían un problema en su corazón, no lo confesaban. ¿Por qué? Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este corazón orgulloso, primero yo y después lo demás. Aunque sé que es la verdad, aunque sé que Jesucristo ha muerto por mí, no. ¿Qué van a decir de mí otras personas?
¿Qué van a decir? Y eso es lo que decían ellos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren lo que traduce es la Nueva Versión Internacional. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Ese era el problema. Preferían recibir honores de los hombres. Esta otra traducción, Nueva Traducción Viviente, amaban más la aprobación humana. Amaban más la aprobación humana. Y esta última traducción, la Biblia de España, apreciaban más tener una buena reputación ante la gente. Ese es nuestro problema a veces, que nosotros tenemos una reputación. Nosotros tenemos que ser aprobados por otras personas. Yo, nada más que yo. Pero podemos estar equivocados. Podemos estar equivocados porque miren lo que dice Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad. Yo soy yo. Ya, yo sé, pero ¿para qué? Yo sé que Jesucristo ha muerto por mí, pero estoy bien como estoy. Tengo amigos, tengo vecinos, tengo la aprobación del mundo. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero cuidado, dice, cuidado con eso, cuidado con el yo. Porque eso viene de un corazón pecador. Cuidado porque tú eres, ¿qué cosa? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es que lo que necesitamos nosotros es a Jesucristo y nada más que a Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado con el autoengaño. Cuidado con el autoengaño de negar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y lo último, ¿por qué? ¿Por qué es importante la interpretación basada solamente en la Biblia y nada más que en la Biblia? Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuidado, dice, cuidado con las presuposiciones, cuidado con el autoengaño, cuidado porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué va a ganar? ¿Qué vamos a ganar después de aquí? Miren lo que dice 2 Pedro 3, 15, 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Cuidado con el autoengaño. ¿Qué vas a ganar autoengañándote? Ten en cuenta algo muy importante, que es la paciencia de nuestro Señor es para mi salvación, para tu salvación, es para nuestra salvación. Él quiere que todos seamos salvos, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que él ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas cosas difíciles de entender, como lo de Faraón, que ya lo hemos explicado, pero que las cuales, ¿qué pasa? Los indoctos e inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras para su propia, ¿qué cosa? Perdición. ¿Por qué es importante la interpretación correcta de la Biblia para no caer en este problema? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia, ¿qué cosa? Perdición.
dirección. Cuidado con torcer las escrituras, cuidado con malinterpretar las escrituras. ¿Dónde tenemos que ir? Siempre a la Biblia. ¿Dónde tenemos que estar enfocados? En la Biblia. Miren lo que dice Nehemías 8:3. Y leyó en el libro, ¿en cuál libro? En la palabra de Dios, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Leer de tal manera que podamos entender las sagradas escrituras, y no solamente de que podamos entender, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para comprender esta escritura. El pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías 8:8 continúa, y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo? Claramente. Eso es lo que Dios nos pide, que leamos claramente el libro de la ley de Dios. Y no solamente eso, ¿qué más? Y ponían el sentido, ponían toda su concentración, ¿para qué? De modo que entendiesen, ¿qué cosa? La lectura. Oh, mis hermanos, tenemos que estudiar la Biblia para que podamos entender, de modo que entendamos las escrituras. Tenemos que entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo para que cuando Él nos hable, podamos entenderlo correctamente. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude a estudiar su Santa Biblia de la manera que Él quiere, para encontrarnos con nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Niños de Nuevo Amanecer, Jersey City High y El Faro. Bienvenido Marjorie y Emanuel. Ahora vamos a tener la lectura bíblica en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ahora todos juntos cantemos esta alabanza. Árboles grandes, árboles verdes, mi Jesús hizo para mí. Yo las riego y los cuido para vivir en un lugar feliz. Naturaleza hecha por Jesús, naturaleza hecha por su luz. Fue creada para ti, para mí, para vivir en un lugar feliz. Hay muchas flores de todos colores que alegran el jardín de mamá. Yo las riego y las cuido para vivir en un lugar feliz. Naturaleza hecha por Jesús, naturaleza hecha por su luz. Fue creada para ti, para mí, para vivir en un lugar feliz. Hay un río donde yo vivo, mi Jesús lo hizo para mí. Siempre digo a los niños, la basura no la tiren allí. Naturaleza hecha por Jesús, naturaleza hecha por su luz. Fue creada para ti, para mí, para vivir en un lugar feliz, para vivir en un lugar feliz. En este sábado vamos a hablar sobre la naturaleza y la creación de Dios. Ahora, les tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa? Muy bien, muy bien. Casi todos, ¿cierto? Ok. ¿Han visto qué grande es el mar? Si miras al cielo, crees que no tiene fin. Disfruto mucho de las flores y de los árboles. ¿Saben también qué disfruto mucho? De los pajaritos que con sus dulces cantos nos hablan del amor de Dios. Hagamos una cosa. Dile a tus padres que si pueden, que te lleven a contemplar la naturaleza y el precioso cielo azul.
al caminar con ellos, trata de encontrar plantitas y los animales que tienes, recuerda que son parte de la creación de Dios. Al ver la naturaleza, nos damos cuenta el amor de Dios. Así como el cielo nos habla de lo grande que es Dios, tú también puedes hablarles a otros de Dios y de todo lo bueno que ha creado. Inclina tu rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos bendices grandemente. Cuida a cada uno de tus niños, Señor, y ayúdalos a que ellos puedan ver lo maravilloso que es tu creación, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Niños, a nuestro rincón de joyas, y muchas gracias a la hermana Morelia por la introducción a nuestra historia. Lo encontramos en Génesis capítulo 1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y antes de que Dios creara el mundo estaba todo oscuro y desordenado. Así que dijo Dios: hágase la luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, y a la luz la llamó Manuel día, y a las tinieblas, ¿vale? Noche. Y fue la mañana y la noche del primer día. Luego dijo Dios: haya una expansión que separe las aguas de las aguas. Y creó Dios ese bello cielo que podemos ver. Él lo llamó cielo, y fue la mañana y la tarde del segundo día. Luego dijo Dios: hayan semillas que den fruto según su género, los árboles que den semilla y den su fruto según su género. Y ahora vemos tantos esos árboles maravillosos con tantas ricas y deliciosas frutas. Vemos los vegetales, esas flores coloridas y ese césped, que podemos correr, y deliciosas que podemos correr y jugar en el campo. Y vio Dios que lo que había hecho estaba muy bien. Y esa fue la mañana y la tarde ¿de qué día? Del día cuarto. Luego dijo Dios: haya lumbreras que iluminen el cielo. Y hizo Dios, para el día, ¿qué lumbrera hizo? El sol. Y para la noche, Valeria, la luna Y las y las estrellas. Eso también serviría, dijo él, para separar los días y los años, las estaciones. Para eso iba a servir. Dios vio que su obra, lo que había hecho, estaba muy bien, era muy bueno en gran manera. Luego dijo Dios: mira, Jasmine, háganse aves que vuelen por el cielo. Todas esas maravillosas aves. ¿Y qué más hizo ese día? Hizo los monstruos marinos, las ballenas, los pececitos y toda clase de animales que vemos en el mar. Dios los creó, ¿en qué día? 5. En el día quinto, muy bien. Y Dios vio que lo que había hecho estaba muy bien. Y fue la mañana y la tarde del quinto día. Luego dijo Dios: miren, que hizo los animales, gatos, hizo osos, hizo tortugas, todos los animales de la tierra, todos. Y luego hizo algo muy maravilloso. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y hizo a las primeras personas, ¿cómo se llamaban? Adán y Eva. Y vio Dios que lo que había hecho estaba muy bien. Y fue la mañana y la tarde ¿de qué día? Del día sexto. Luego Dios, el día séptimo, hizo un regalo muy especial. Vean, hizo un regalo muy especial para nosotros. Sí, el día de reposo. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¡Wow! ¡Qué Dios tan maravilloso! Nuestro Dios creador, nuestro Padre celestial. Hizo todas esas maravillas y hizo un día especial para que podamos estar en comunión con Él y podamos contemplar toda su bella creación. Para terminar, vamos a pedirle a Valerie que tenga una oración. Vamos a orar. Por nuestro corazón, la lectura de hoy. Santo Dios, gracias a su nombre. Gracias por la creación, por las flores, por los árboles, por las manzanas, por toda la creación. Gracias por los frutos de nuestras manos. También suplico que bendice los sentidos. Cristo, por ser gracias para mí. Esta pobreza por el nombre de Jesús y su amor Cristo. Amén. Para finalizar la escuela sabática el día de hoy, quiero que me permitan leer un versículo bíblico que se encuentra en Isaías 58, del 13 y 14, y lee así: Si retrajeres del día de reposo tus pies de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni haciendo tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Con esto en mente vamos a tener una oración. Dios y Padre eterno, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y ensalzado sea tu santo y divino nombre, porque para siempre tu misericordia. Gracias, Dios, por este día sábado, porque lo has dado, Dios, para nosotros, para que estemos, oh Dios, a cuenta contigo, Dios, y para que nos gocemos en este día glorioso, Dios, día en el cual, oh Señor, tú te reúnes con tu pueblo. Permite, oh Dios, que podamos guardarlo como tú mandas, Dios, que podamos observar tu día, oh Dios, como tú quieres que lo hagamos, oh Dios, olvidándonos de todo, Dios, lo que nos pueda aquejar, sino ponerlo, oh Dios, a tus pies. Gracias, Señor, porque tú has prometido venir a buscar a tu pueblo, en el cual estaremos gozando para siempre, para toda la eternidad contigo, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a preparar a otros para el encuentro contigo. En el dulce nombre de Cristo Jesús.